¿Existieron realmente gigantes en la antigüedad? ¿Cómo se explican figuras tan imponentes como Goliat en una época donde la mayoría apenas alcanzaba estaturas promedio? Lo que parece un mito antiguo podría esconder una verdad olvidada por siglos. En los rincones más antiguos de las escrituras hay menciones de seres de tamaño extraordinario. No eran solo altos. Eran descritos como colosos, hombres que causaban pánico con solo aparecer. Uno de los más conocidos fue Goliat, el guerrero filisteo que enfrentó a David. ¿Pero era él el único? ¿Y de dónde venía realmente? En la ciudad de Gat se decía que había una raza distinta. Algunos los llamaban refaitas, otros anaquitas. Y los más antiguos, simplemente nefilines. Estos nombres, aunque olvidados por muchos hoy en día, se repetían en antiguos relatos con un tono casi sagrado. Pero, ¿quiénes eran? ¿Y qué tenían de especial? Las descripciones no dejaban dudas. Armaduras de metal que pesaban más que un hombre común, lanzas tan gruesas como troncos de árboles, voces que retumbaban como truenos. Pero no era solo fuerza bruta. Se decía que estos gigantes venían de linajes misteriosos, de un pasado donde lo espiritual y lo humano se cruzaban. Algunos estudiosos sugieren que estas figuras pudieron haber tenido condiciones genéticas raras. Otros, más inclinados a lo espiritual, creen que eran el resultado de un cruce prohibido entre seres celestiales y mujeres humanas. Lo cierto es que su existencia, real o simbólica, provocaba temor y asombro. Goliat no fue un caso aislado. Su historia no empieza con el famoso duelo contra David. Mucho antes, su presencia en el campo de batalla ya sembraba el caos entre los israelitas. Su figura era vista como invencible, una muralla viviente que nadie se atrevía a enfrentar. Pero, ¿qué llevó a la existencia de tales criaturas? ¿Eran un castigo? ¿Una advertencia? ¿Una mezcla no deseada? Las respuestas no son tan claras. Lo que sí sabemos es que sus nombres, aunque borrados con el tiempo, aún resuenan en antiguos escritos que mencionan batallas épicas, ciudades destruidas y pueblos enteros que temblaban ante ellos. Este capítulo es solo el inicio de una historia más profunda. Una que conecta gigantes con la fe, lo desconocido con lo sagrado, y que nos invita a mirar más allá de lo visible. Porque quizás, solo quizás, estos gigantes no eran solo enemigos físicos, sino símbolos de algo mucho más profundo. Imagina un guerrero tan alto como una puerta, cubierto de bronce de la cabeza a los pies, con una voz que hacía temblar la tierra. Así era el hombre que hizo retroceder a un ejército entero sin levantar su espada. Su nombre era Goliat, y su sombra oscurecía todo a su paso. Goliat no era un soldado común. Era una figura temida, el orgullo de los filisteos y el terror de los israelitas. Su presencia en el campo de batalla no era casual, sino cuidadosamente orquestada. Él no hablaba por sí mismo, hablaba en nombre de su pueblo. Y cada palabra suya tenía un solo propósito: sembrar el miedo. Venía de Gat, una ciudad conocida por producir hombres fuera de lo normal. Allí, muchos creían que la sangre de antiguos gigantes seguía corriendo por las venas de ciertos linajes. La estatura de Goliat, cercana a los 3 metros, no era vista como una anomalía, sino como un legado. Un título de honor. Pero no era solo su tamaño lo que lo hacía intimidante. Su armadura relucía bajo el sol, compuesta por placas gruesas que cubrían todo su cuerpo. El casco, el escudo, las grebas de metal, todo diseñado no solo para protegerlo, sino para hacerlo parecer aún más invulnerable. Incluso su lanza, tan larga como un poste, era sostenida por otro hombre, solo para enfatizar su superioridad. Los soldados de Israel, al verlo, quedaban paralizados. No por cobardía, sino por la imposibilidad de imaginar una victoria. Nadie se atrevía a acercarse. Día tras día, Goliat caminaba al frente de las líneas filisteas y desafiaba a cualquiera que quisiera enfrentarlo. Lo hacía con arrogancia, con burla, con la certeza de que ningún hombre común se atrevería a responder. Lo más sorprendente es que su táctica no era solo física, sino psicológica. Durante 40 días, repitió el mismo reto 2 veces por día. No atacaba, no avanzaba. Solo hablaba. Una estrategia brillante: desgastar la moral del enemigo con palabras. Destruir la esperanza con su sola presencia. Los líderes israelitas estaban en crisis. El rey Saúl, quien una vez había sido un guerrero valiente, ahora se ocultaba en su tienda. Sus mejores hombres evitaban mirar hacia el valle. Cada amanecer se convertía en una repetición dolorosa del anterior: el mismo gigante, la misma humillación, el mismo silencio. Algunos ancianos murmuraban que Goliat no era un simple guerrero, que algo más oscuro lo acompañaba.
Tal vez no era solo carne y hueso. Quizás había en él algo más, un espíritu ancestral, una fuerza primitiva heredada de épocas antes del diluvio. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En ese momento, el enemigo no era solo un hombre. Era el símbolo de una derrota anunciada. Un recordatorio vivo de que la fuerza bruta podía silenciar hasta la fe de un pueblo. La sombra de Goliat no era literal. Era el miedo colectivo, la desesperanza de un ejército que había perdido la confianza en sí mismo. Y mientras todos callaban, Goliat rugía. Sus palabras cruzaban el valle y caían como piedras sobre el ánimo de Israel. Su sombra no necesitaba tocar a nadie. Bastaba con que existiera. Pero lo que nadie imaginaba era que, mientras el gigante dominaba el campo, un muchacho desconocido estaba por llegar. No con armadura. No con espada. Solo con preguntas. Y esas preguntas cambiarían el curso de la historia. Mientras los hombres entrenaban con espadas, él cuidaba ovejas. Mientras los soldados alzaban escudos, él cargaba queso y pan. Su nombre no inspiraba temor. Su rostro no mostraba cicatrices. Nadie lo consideraba importante. Pero fue ese muchacho el que decidió no quedarse en silencio. David era el menor de una familia numerosa. Mientras sus hermanos mayores portaban armaduras en el campo de batalla, él pasaba los días entre pastos y colinas, cuidando del rebaño de su padre. Su rutina era simple: proteger, alimentar y guiar ovejas. Nada que llamara la atención. Nada que sugiriera que tenía un destino especial. En casa, era visto como el niño de los mandados. Cuando el conflicto entre Israel y los filisteos se intensificó, su padre no pensó en enviarlo como soldado, sino como mensajero. «Ve, lleva comida a tus hermanos y regresa con noticias», le dijo. Para muchos, una tarea trivial. Para David, una oportunidad inesperada. Sin saber exactamente lo que encontraría, partió temprano. Con una bolsa al hombro y el corazón ligero, bajó hacia el campamento. No buscaba gloria. No llevaba armas. Solo obedecía. Al llegar, el panorama era desconcertante. Soldados alineados, rostros tensos, murmullos constantes. El joven caminó entre ellos, saludando, buscando rostros conocidos. Su llegada no causó alboroto. De hecho, algunos ni notaron que estaba allí. Otros lo miraron con desdén. «¿Qué haces aquí?», le dijo su hermano con tono molesto. «¿Y quién cuida tus pocas ovejas?», agregó, ridiculizando su trabajo. David no respondió con enojo. Solo observó. Y lo que vio lo desconcertó. Un guerrero gigante, del otro lado del valle, lanzando insultos, burlándose del ejército de Dios, desafiando con arrogancia. Lo más extraño era que nadie respondía. Todos callaban. Todos retrocedían. Entonces, hizo la pregunta que nadie más se atrevía a hacer: «¿Por qué permitimos esto? ¿Acaso no hay un Dios en Israel?». Las miradas se volvieron hacia él. Algunos rieron. Otros se incomodaron. ¿Quién era ese muchacho para cuestionar? Pero David no buscaba fama. No hablaba por orgullo. Su indignación venía del alma. Sentía que algo andaba mal. Que el miedo había sustituido la fe. Esa actitud, sencilla pero firme, fue lo que lo llevó ante el rey. Y lo que comenzó como una visita de recados, se convertiría en el inicio de una historia que nadie olvidaría. Porque, a veces, los más despreciados son los únicos capaces de ver lo que los demás ya no ven. En medio de miles de hombres armados, el verdadero enemigo era invisible. No tenía forma ni rostro, pero se sentía en el aire. Era el miedo. Y el silencio, ese que pesa más que una espada, dominaba todo. Cada amanecer traía el mismo espectáculo sombrío. Desde lo alto de la colina, una figura descomunal descendía lentamente, paso a paso, hasta el centro del valle. No necesitaba correr. Con caminar bastaba para que el campamento entero se sumiera en una tensión insoportable. Y cuando su voz retumbaba, hasta los más valientes bajaban la mirada. Pero aquella mañana fue distinta. Entre las filas desordenadas, un joven recién llegado observaba en silencio. No entendía por qué nadie respondía. ¿Dónde estaban los generales? ¿Dónde estaba la determinación? David escuchó los murmullos. Hombres experimentados hablaban entre dientes, comentando promesas del rey, riquezas, títulos, incluso matrimonio con su hija. Todo para aquel que se atreviera a enfrentar al coloso. Pero nadie daba un paso al frente. ¿Acaso olvidamos quién es nuestro Dios?, preguntó el muchacho. Algunos lo ignoraron. Otros lo miraron con incomodidad. Uno, molesto, le dijo que volviera a casa, que no sabía nada de guerra ni de batallas. No era falta de armas. Tampoco era ausencia de soldados. Era algo más profundo.
La duda se había infiltrado como una sombra, y la esperanza se escondía en las tiendas, lejos del campo abierto. Incluso el rey, aquel que había sido elegido por su porte y liderazgo, parecía perdido. Su tienda permanecía cerrada, y sus palabras ya no inspiraban. Solo quedaba el eco de los desafíos del gigante y la humillación de un pueblo paralizado. Cuando David fue llevado ante el monarca, no pidió permiso. Habló con convicción. «Nadie tiene que perder el valor por causa de ese hombre», dijo con voz firme. Saúl lo observó con escepticismo. ¿Cómo un chico sin entrenamiento, sin escudo ni lanza, podría hacer lo que todos los demás habían evitado? Entonces, el pastor narró lo que nunca había contado a nadie. No sobre batallas gloriosas, sino sobre noches oscuras en el campo, protegiendo a sus animales de leones y osos. Contó cómo, más de una vez, arriesgó la vida por una sola oveja, y que la misma fuerza que lo había librado en secreto, lo salvaría una vez más. El silencio en el campo ya no era el mismo. Una nueva voz lo había atravesado. No era fuerte ni autoritaria, pero sí verdadera. Ese día, no fue una espada la que rompió la quietud del valle. Fue la fe, pronunciada por labios inesperados. Frente a frente, un joven con manos temblorosas y un guerrero temido por generaciones. El mundo contenía la respiración. Ninguno llevaba consigo solo una piedra o una espada. Ambos cargaban historias, expectativas y destinos. Pero solo uno creía que no luchaba solo. David rechazó el peso de la armadura que le ofrecieron. Era demasiado rígida, extraña, ajena a su forma de moverse. No necesitaba hierro, necesitaba confianza. Con paso ligero, descendió al arroyo más cercano y escogió 5 piedras lisas. Las tocó como quien elige herramientas, no armas. Su funda de cuero colgaba a un lado. Su bastón, en la otra mano. Así bajó hacia el valle. Del otro lado, el coloso lo observaba con desprecio. Rió. Bufó. Murmuró insultos que resonaron como truenos. «Soy un perro para que vengas a mi con palos», gritó, mientras blandía su lanza, gruesa como un poste de madera. Pero David no retrocedió. Se detuvo. Elevó la voz y habló con firmeza, no al gigante, sino al cielo. «Tú vienes con espada, lanza y escudo. Yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos, a quien has desafiado». El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Los soldados retenían el aliento. El sol caía sin misericordia sobre el campo seco. Y entonces, ocurrió. Goliat avanzó con pasos decididos, su sombra cubriendo el suelo. David corrió, no huyendo, sino aproximándose. Sacó una piedra de su bolso. La colocó con precisión en su honda. Giró el brazo. 1, 2, 3 vueltas. El proyectil voló. Una fracción de segundo bastó. Un impacto certero, directo en la frente. El ruido fue sordo. El gigante se tambaleó. El cuerpo, que parecía indestructible, perdió equilibrio. Y cayó, cara al suelo. Silencio. David no dudó. Se acercó al cuerpo caído, tomó la espada del enemigo y la levantó con ambas manos. Cortó su cabeza. Aquel momento cambió todo. Los filisteos, que observaban desde lejos, no esperaban ese final. El campeón había sido derrotado por un pastor. El terror cambió de bando. La retirada fue inmediata. Israel estalló en un grito que rompió el miedo acumulado por semanas. Soldados que antes se escondían, ahora corrían detrás de sus adversarios, impulsados por una victoria imposible. David, aún con la respiración agitada, sostenía la cabeza del gigante. No como trofeo, sino como prueba. Una señal para su pueblo. Una lección para la historia. Porque no fue una piedra común. Fue una decisión. Una entrega. Una prueba de que, a veces, lo pequeño derriba lo invencible. Y así, con una simple acción cargada de fe, un joven pastor se convirtió en símbolo eterno de coraje. Muchos creyeron que la caída de Goliat marcaría el final de una amenaza. Pero estaban equivocados. La batalla contra los gigantes no había hecho más que comenzar. Porque donde cae uno, otros se levantan. No por espíritu, sino por linaje. La muerte de Goliat fue solo el primer paso. Con el paso del tiempo, nuevas guerras se encendieron entre los filisteos e Israel. Y en medio de esas contiendas, aparecieron otros nombres. Hombres de estatura descomunal, con fuerza que parecía sobrehumana y armas forjadas para manos fuera de lo común. Uno de ellos era Is-Bibenob, un guerrero temido que portaba una lanza de bronce cuyo peso superaba lo imaginable. Se decía que su espada recién forjada brillaba con la intención de vengar a su pariente caído. Durante una de las confrontaciones, encontró a David agotado.
El antiguo pastor, ya convertido en rey, estaba envejeciendo. Su cuerpo cansado ya no respondía como antes. Aprovechando ese momento de debilidad, Isbibenov intentó matarlo. Pero no lo logró. Un aliado leal, Abisai, hijo de Sarbia, reaccionó a tiempo. Sin dudarlo, enfrentó al gigante y lo venció. No por tamaño, sino por decisión. Por proteger al ungido de Dios. La historia se repitió más de una vez. Apareció otro llamado Saf, también de Gat. Luego, Lami, cuyo nombre evocaba el de su hermano famoso. Su lanza, tan gruesa como una viga, causaba estragos en el campo de batalla. Sin embargo, fue derrotado por Elanán, un combatiente de valor incuestionable. Y aún quedaba otro. Uno sin nombre registrado, pero cuya descripción basta para destacarlo: 6 dedos en cada mano, otros 6 en cada pie. 24 en total. Su aspecto era perturbador, casi antinatural. También provenía de la misma ciudad. También cayó ante un miembro de la casa de David. Estos hombres no compartían solo el tamaño o la procedencia. Los unía un legado ancestral. Una línea de sangre que se remontaba a épocas anteriores a la historia registrada. No eran simples guerreros. Eran vestigios de un tiempo olvidado, cuando los poderosos caminaban entre los pueblos causando terror. Pero había algo que no poseían. Algo que David y sus valientes sí tenían: propósito. Por muy grandes que fueran sus cuerpos, su causa era vacía. Luchaban por orgullo, venganza o dominación. No por fe. No por justicia. Los que pelearon por Israel no eran perfectos, ni invencibles. Pero tenían una certeza: su fuerza no venía del brazo, sino del cielo. Los gigantes seguían cayendo. Uno a uno. Y cada victoria reafirmaba que la herencia espiritual siempre vencería al poder meramente físico. Porque no es la estatura lo que define a un verdadero líder, sino la convicción con la que sostiene su misión. Antes de que existieran reyes o ejércitos, ya se hablaba de hombres que no eran como los demás. Eran altos, fuertes y distintos. No solo por su físico, sino por el misterio que los rodeaba. Algunos los llamaban nefilins. Otros, simplemente, los temían. Los textos más antiguos relatan que en un momento específico de la historia, seres llamados hijos de Dios vieron que las mujeres humanas eran bellas. Se unieron a ellas y de esa unión nacieron individuos excepcionales. Gigantes. Valientes. Recordados por generaciones como hombres de renombre. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? La pregunta ha cruzado siglos sin una respuesta definitiva. Algunos creen que eran ángeles rebeldes, caídos de la gracia divina. Otros opinan que eran líderes humanos, poderosos y corruptos. Hay quienes sostienen que eran descendientes de una línea pura, contaminada por alianzas impías. Sea cual sea la interpretación, el resultado fue el mismo: el surgimiento de seres distintos, híbridos, que no se parecían al resto de la humanidad. Fueron conocidos como nefilins. Y su existencia marcó una era llena de caos y violencia. Génesis menciona que ellos estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Esta frase ha causado debate. ¿Cómo es posible que siguieran existiendo después del gran juicio que lo destruyó todo? Algunos estudiosos afirman que ciertos genes podrían haber sobrevivido a través de las esposas de los hijos de Noé. Otros sugieren que los ángeles caídos repitieron su error en generaciones futuras. Independientemente de cómo, lo cierto es que figuras como Goliat, Lami o el hombre de 6 dedos parecen encajar en esa descripción: descendientes de un linaje alterado, distinto, con características físicas fuera de lo común. No estamos hablando simplemente de gigantes musculosos. Estamos hablando de una distorsión en la creación original. Una alteración que, según algunos, fue parte de un plan oscuro para corromper lo que Dios había diseñado como puro. La Biblia no ofrece todos los detalles. Muchas veces, solo insinúa. Pero esas pequeñas pistas han generado teorías, hipótesis y hasta leyendas que sobreviven hasta hoy. ¿Y si los nefilins no solo fueron una raza extinta, sino una advertencia? ¿Un recordatorio de lo que sucede cuando los límites entre lo divino y lo humano se cruzan sin permiso? Lo que sabemos es que estos seres no solo provocaron temor. También fueron instrumentos de prueba. Para el pueblo de Dios, cada gigante era una oportunidad de demostrar fe. Una barrera para superar. Una batalla que, por imposible que pareciera, podía ganarse si el corazón estaba firme. Así, entre cielos y tierra, los nefilins siguen siendo símbolo de lo prohibido, de lo desconocido, y del precio de jugar con lo sagrado. Cuando una raíz es profunda, sus frutos pueden aparecer incluso siglos después. Y aunque el tiempo haya pasado, los ecos de los caídos aún resuenan en ciertas historias.
No por lo que fueron, sino por lo que dejaron atrás. Las escrituras narran la aparición de gigantes como eventos puntuales. Sin embargo, su presencia en diferentes épocas y regiones plantea preguntas difíciles de ignorar. ¿Fue su existencia un accidente aislado o el resultado de una alteración prolongada en la humanidad? Algunos investigadores modernos apuntan a explicaciones genéticas. Condiciones raras, como el gigantismo o la acromegalia hereditaria, podrían haber dado lugar a personas con estaturas impresionantes y proporciones fuera de lo común. En ciertas familias, estos rasgos se transmiten durante generaciones, como si una memoria ancestral se negara a desaparecer. Pero otros miran más allá de la ciencia. Hay quienes creen que estas características no son meramente físicas, que representan una huella espiritual, un legado dejado por seres que jamás debieron mezclarse con la humanidad. Una especie de herencia invisible que influye no solo en la carne, sino también en el alma. Las tradiciones más antiguas sugieren que los nefilins no solo eran fuertes, también eran orgullosos, violentos, sedientos de poder. No respetaban la voluntad divina. Vivían según sus propios deseos, dominando a quienes se interponían en su camino. Y aunque fueron juzgados, algo de ellos parece haber perdurado. Tal vez no en forma de gigantes de carne y hueso, sino como patrones de comportamiento, actitudes que se repiten. Arrogancia, rebeldía, desprecio por lo sagrado. ¿No vemos aún esas cosas en nuestro mundo? La herencia de los caídos no siempre se mide en centímetros. A veces, se manifiesta en decisiones, en la forma como una generación educa a la siguiente. En cómo el poder se valora más que la humildad, la apariencia más que el carácter. No se trata de temer a monstruos escondidos entre nosotros, sino de reconocer que las semillas del orgullo antiguo todavía pueden germinar si no se arrancan de raíz. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad heredada, también hay esperanza. Porque donde hubo caída, puede haber restauración. El mismo Dios que juzgó también es capaz de redimir. De tomar una historia corrompida y escribir un nuevo final. Así, la verdadera batalla no es contra cuerpos enormes, sino contra ideas que distorsionan lo que es bueno. Contra impulsos que nos alejan del propósito original. El legado de los gigantes es real, pero no es invencible. Porque cada generación tiene la oportunidad de cortar con lo antiguo y elegir un camino distinto. No heredamos el destino. Elegimos qué parte de la historia queremos continuar. Los gigantes ya no caminan entre nosotros. Pero eso no significa que hayan desaparecido. Algunos aún se alzan, no en forma de cuerpos enormes, sino en obstáculos diarios que desafían nuestra fe y convicción. Hoy, los enemigos no llevan armaduras ni blanden lanzas. Se presentan como miedo, orgullo, injusticia, desesperanza. Son barreras que parecen imposibles de superar. Situaciones que nos hacen sentir pequeños, incapaces, como los soldados que temblaban al ver a Goliat desde lejos. Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo: no se necesita grandeza exterior para vencer lo que asusta. Se necesita valor. Y una confianza inquebrantable en algo más grande que nosotros. Cada gigante derrotado en la antigüedad representa una enseñanza: no todo se conquista con fuerza física. Las verdaderas victorias nacen de la fe, la perseverancia y la certeza de que el mal, por enorme que parezca, puede caer. Las historias de David y sus valientes compañeros no son solo relatos históricos. Son espejos. Nos muestran que el desafío no es el enemigo frente a nosotros, sino el temor que dejamos crecer dentro. La lección es clara: los gigantes más peligrosos son los que permitimos que vivan en nuestra mente. Pero como David, también nosotros podemos derribarlos, con una palabra, una decisión, una piedra. Los ecos del pasado resuenan para recordarnos que la verdadera fuerza no se mide en altura, sino en fe. Aquel día, una piedra cambió la historia. No por su tamaño, ni por su velocidad, sino por lo que representaba. Era más que un objeto lanzado. Era un acto de fe, una declaración de confianza, una prueba de que el imposible puede caer. David no lanzó esa piedra por azar. La eligió con intención. La recogió sabiendo que no tenía fuerza para vencer por sí mismo, pero que el cielo peleaba con él. No era solo un proyectil, era símbolo de obediencia. De entrega total. Hoy, quizás no llevamos ondas en las manos. Pero todos cargamos con decisiones. Momentos donde debemos elegir entre retroceder por miedo o avanzar confiando en lo invisible. En cada elección, sostenemos nuestra propia piedra. ¿Cuál es tu gigante? Puede no tener nombre, ni rostro, ni armadura. Puede ser una duda, una pérdida, una cadena del pasado. A veces, el enemigo más grande es el que susurra que no eres suficiente. Que fallarás.
que no vale la pena intentarlo. Y sin embargo, allí está tu piedra, lista para ser usada. Tal vez no parezca poderosa. Quizás sea pequeña, como tu fe en este momento. Pero recuerda, no es el objeto lo que importa, sino la fe que lo impulsa. La historia nos mostró que no se necesitan ejércitos para derribar fortalezas. Basta un corazón decidido, una causa justa y la convicción de que no estamos solos. El silencio que siguió a la caída de Goliat no fue solo físico. Fue espiritual. Fue el fin de una era de temor y el inicio de un nuevo entendimiento, que el coraje verdadero no grita, actúa. ¿Y tú, ya tomaste tu piedra? ¿O sigues esperando que otros luchen por ti? Dios no busca guerreros perfectos. Busca personas dispuestas. No importa el pasado, ni las cicatrices, ni los errores. Si estás listo para confiar, incluso temblando, ya estás más cerca de la victoria que muchos que se ocultan detrás de escudos. Tal vez hoy no sea el día de lanzar tu piedra. Tal vez aún estés eligiéndola. Y eso está bien. Pero no olvides, llegará el momento. Y cuando lo haga, que no te falte decisión. Porque la última piedra no fue la que venció al gigante. Fue la que selló una promesa, que con fe, todo obstáculo puede caer. Y esa verdad, aún permanece en pie.